sustentabilidad para el futuro y la música de la 100.1. Es Planeta Infinita. Seguimos en este especial de ciberseguridad en Planeta Infinita y estamos en contacto hasta ahora con un especialista. Él es un hacker ético, o de sombrero blanco, como se dice. Es de los buenos, no está en el lado oscuro de la fuerza. Se llama Alexander Vianney, es hacker ético, como les decía, director de la empresa Mandrill, ciberseguridad e inteligencia. Alexander, bienvenido a Planeta Infinita. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Sé que está muy ocupado haciendo muchas cosas en el mundo digital, pero es bueno que a veces bajes, ¿no?, al mundo real, a compartir con la gente, con quienes nos están escuchando también, algunos tips, ¿no?, de personas que son hackers. Dicho eso, tuvimos un apagón importante en Chile hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Y lo conversaba con el entrevistado anterior que por fortuna ha cambiado algo en Chile y una de las primeras teorías que se lanzó, hipótesis, dijeron, ojo, esto puede ser un ciberataque. Después se descartó, pero por lo menos ya está en el radar. ¿Efectivamente esto es una realidad que ya podría ocurrir? Exactamente, Daniel. Y es muy extraño ya que se descarte que pueda ser un ciberataque, ya que los dispositivos que utiliza Nueva Panda Azúcar son modelos Sysprotect, ¿ya? ¿Qué significa ¿Qué quiere decir eso? Que son dispositivos que se pueden controlar también a través de la red, ¿ya? Ahora, me parece bastante extraño, o a la comunidad hacker le parece bastante extraño que el 25 de febrero del 2025 nosotros hayamos tenido un apagón. Luego, después del 25 de febrero, le tocó el mismo apagón a Honduras, ¿ya? Que también afectó una parte de México. Luego del apagón de Honduras, también hubo un apagón en Buenos Aires. Y hoy en día nos topamos con la noticia más reciente del apagón que afectó a España y a Portugal. Entonces, descartar así, a simple vista, que haya sido un ciberataque, me parece muy extraño. A ver, entonces, Alexander, espera un poco. Déjame entender esto. Tú me estás diciendo que podría haber sido un ciberataque, que podríamos estar viendo, siendo testigos de un ataque concertado, que están probando nuevos tipos de ataque en diferentes países y que Chile podría haber sido una de las víctimas, o eso ya a esta altura lo podemos descartar. Posiblemente sí pudo haber sido un ciberataque. ¿Por qué te cuento esto? Anterior al ciberataque hubieron publicaciones en foros de hackers, ya de hackers malos, ya no de hackers éticos como uno, donde publicaron accesos a infraestructura crítica y a dispositivos de este tipo como los dispositivos Sysprotect. Entonces, esa publicación, luego de esa publicación empezaron a ver estos tipos de eventos que son totalmente anormales para nosotros. Ahora, con respecto a controles de seguridad o a cosas de auditoría que se hayan tenido que haber hecho en ese momento o haber dado a la opinión pública, por ejemplo, hasta el día de hoy no tenemos información. O sea, te explico. Si me falla uno de estos interruptores digitales, ¿cierto? Un interruptor inteligente, llamémoslos así, para que la gente vaya entendiendo. Este tipo es como un automático, ¿ya? Este tipo de interruptor es como un automático que nosotros, igual como los que nosotros tenemos prácticamente en nuestros hogares. Solamente que este automático soporta una capacidad de energía más grande de la que soporta una casa, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando de líneas interconectadas a nivel de miles de kilowatts, ¿ya? De energía, o de miles de volts, mejor decirlo. Entonces, si falló, faltaron las preguntas: ¿por qué falló? ¿Le faltó mantención? ¿Alguien ingresó a lo mejor a alguna cuenta interna de Nueva Panda Azúcar o del sistema interconectado central? Esas son las preguntas que faltan todavía responder y todavía no las tenemos nosotros, la gente, digo yo, la opinión pública. Lo que pasa es que, a ver, Alexander, la sola posibilidad, ¿no?, la sola probabilidad de que haya sido efectivamente un ciberataque, a uno le pone un poco los pelos de punta, porque estamos hablando de, insisto, infraestructura crítica. Entonces, si no está protegida la luz, ¿qué pasa con los otros sistemas? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con el mismo, no sé, CERNAC, Servicios de Puestos Internos, los hospitales? ¿Estamos protegidos realmente? Yo creo que al ver estas cosas, imagínate, Daniel, no solamente
a nivel de ciberataque. Imagínate si esto hubiera sido un dron dirigido hacia esa torre o a ese dispositivo en específico. ¿Estamos preparados para ese tipo de situaciones? No. Si nos fijamos, cuando ocurrió el apagón el 25 de febrero de este año, no solamente afectó la energía eléctrica, también afectó el agua, ¿ya? En algunos lugares, porque el funcionamiento, obviamente, las bombas tienen que funcionar con electricidad. El metro dejó de funcionar. Bueno, los hospitales tienen bancos de baterías, ¿cierto?, que pueden soportar cierta cantidad, quizás meses, ¿cierto?, de estar sin energía, pero es bastante preocupante para nosotros, para la comunidad hacker ética, ¿cierto? Para nuestra comunidad también es bastante preocupante, y por eso hacemos este tipo de seguimiento a este tipo de eventos. A mí, ahora que recuerdo esa oportunidad cuando hubo corte de luz y se habló del ciberataque o la posibilidad de un ciberataque, también me llamó la atención que en el momento, o sea, a menos de un día o a las horas, dijeran al tiro, mira, no fue un ciberataque, eso lo podemos descartar ahora. Ahora, cuando le preguntaban, entonces, ¿qué pasó? No sabemos. Pero sí sabemos que no es un ciberataque. O sea, no sabían lo que pasó, pero ya descartaron inmediatamente la hipótesis del ciberataque. A mí también me hizo ruido en ese momento. Y claro, con los días esto no se conversó más, por lo menos en los medios grandes. Entonces uno descarta la opción. Pero como tú lo estás contando, o sea, todavía no sé si es descartable por completo, y también te hace pensar en qué está pasando con los otros servicios críticos. Dicho eso, querido Alexander, y ya que hablamos de servicios críticos, lo hemos comentado en este programa, uno se asusta porque lo del servicio de impuestos internos, si bien no fue un hackeo directamente, sí se utiliza una vulnerabilidad que no te lo había comentado, porque lo habíamos conversado por interno con Alexander, pero estuve revisando los comunicados del servicio de impuestos internos y el 2023 habían tenido el mismo problema. O sea, habían sacado un comunicado con el mismo tema, o sea, un correo igualito, todo igual, que probablemente usaron también un servidor en desuso. Entonces yo digo, ¿cómo no se aprendió la lección? ¿No se revisó qué servidores estaban en desuso? ¿Qué ventanas abiertas tenía, digamos, dentro de estos servidores? Me llama la atención. El servicio de impuestos internos tiene bastantes subdominios, como te explicaba el día de ayer. Bueno, no hablemos mucho de un servidor en desuso, sí hablemos de servidores quizás con mala mantención, que quizás están en uso o bien en desuso, ¿cierto? Pero con mala mantención respecto a materia de ciberseguridad. Mala cosa. ¿Ya? Exactamente, porque también el servicio de impuestos internos es infraestructura crítica del país, es donde todo, ¿cierto? Donde se juntan todos los dineros de nuestra nación. Entonces, es algo totalmente crítico, ¿ya? ¿Cómo cambiaría todo esto, Alexander, con una agencia nacional de ciberseguridad, que de hecho dentro de la ley marco está la creación de ese órgano? ¿Esto cambiaría en algo esto o no? Hasta el momento, por lo que he visto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad está recibiendo la información ya y apunta hacia eso, o sea, apunta a mejorar la situación, pero no remedia ya lo que está sucediendo hoy en día. Si bien he tenido conversaciones con amigos ya y con contactos cercanos o empresarios cercanos y personas que trabajan en los sistemas gubernamentales, y muchas veces pasa también por el tema de presupuesto, Daniel. Hay servidores que incluso están, por lo que me han comentado, no puedo yo decir a ciencia cierta, pero sí me ha comentado gente que trabaja en esos sistemas públicos, están todavía con Windows XP. Entonces, no, ¿en serio? Así. Espérate, ya, pero a ver, detengámonos ahí. Si una persona, independientemente de quién sea, está en un servicio público y tiene Windows XP, a lo mejor alguien nos escucha y dice, bueno, ¿y qué tiene? Explícanos tú por qué eso es grave en términos de ciberseguridad. Sí, es muy grave. Ya, bueno, Windows XP ya dejó de tener soporte por Microsoft. Estamos en una versión ya pasando a Windows 12, ya hoy día. Windows XP ya está totalmente deprecado, como le llamamos nosotros. Está lleno de vulnerabilidades que son explotadas, ya que ya se conocen, que nosotros le llamamos las vulnerabilidades conocidas, ya, que son los típicos CVE que se publican en la red. Ya, ahora, un CVE, para que la gente entienda, es una vulnerabilidad que alguien encontró y la publicó en un sitio que se dedica a poder regular este tipo de
de vulnerabilidades, ¿cierto? Y premia a la gente publicándolos en su sitio web al que encuentra dicha vulnerabilidad. Incluso hay vulnerabilidades que uno puede encontrar que pueden valer miles de dólares, ¿ya? Estamos conversando con Alexander Vianney Mandril, director de la empresa Mandril Ciberseguridad e Inteligencia. Ahí lo pueden buscar, hacker ético. Pongamos un poquito más el dedo en la llaga, Alexander, ¿te parece o no? Porque justamente algún entrevistado me decía, oye, hubo un problema con las claves únicas. Y ahí tenemos otro dato que es súper sensible, una credencial muy sensible, porque te da acceso a un montón de trámites personales. Y yo estuve viendo que hubo más de 6.000 usuarios de clave única expuestos en foros de redes sociales. ¿Qué significa esto? Para que entendamos la gravedad de esto. Mira, y tiene mucho que ver, Daniel, con lo que se hablaba ayer sobre el servicio de impuestos internos. Ya está todo relacionado, está todo lleva lo mismo. Ya, mira, les voy a explicar a la gente prácticamente cómo funciona esto o de qué se trata. El tema de los usuarios de clave única tienen que ver con un malware que es un código malicioso que se encarga de capturar los datos de las personas a través de lo que ellos guardan en su navegador web, ya sea en su dispositivo móvil o en su computadora, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este código malicioso? Cuando tú pinchas un enlace que es de dudosa procedencia, ¿cierto? Como lo veíamos ayer con el Servicio de Impuestos Internos a través de la técnica llamada phishing, que es una técnica, prácticamente se trata de yo lanzar mi caña de pescar, ¿cierto? Tirar mi anzuelo con mi carnada y que la gente o los peces piquen, en este caso sería la gente, ¿ya? Uh-huh. Por eso se llama phishing ese tipo de técnica. Ahora, cuando la gente pincha o come esa carnada, infecta con este malware o con este código malicioso su computadora o su dispositivo móvil, y lo que tienen ellos guardados en su computador, llámese navegador web, Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, en fin, ¿cierto? Toda esa información ellos la tienen y después la publican una vez que ellos ya utilizan lo que les sirve y publican lo que no les sirve. Y ahí es donde están las credenciales de la gente que tú me estás diciendo. O sea, más de 6.000 personas a diario. O sea, a diario se suman 1.000, 2.000 más. Wait. A diario se están exponiendo las claves de 6.000 personas, las claves únicas. Claves únicas, cuentas root, cuentas de banco, en fin. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy pensando en la clave única. ¿Qué pasa si a ti te roban tu clave? Tu clave única es como tu root, pero es más avanzado porque te sirve para hacer un montón de cosas digitales. Entonces, pueden ver tus datos del registro civil, pueden ver tu historial médico, pueden ver tu situación socioeconómica, pueden ver tus datos previsionales de salud, se pueden pedir certificados, subsidios, beneficios sociales, renunciar, firmar documentos, incluso se pueden hacer hasta demandas. Entonces, la cantidad de cosas que se puede hacer con esto es realmente impresionante, porque esto todavía no explota. ¿Y qué se puede hacer? Al momento, trabajar en una solución, por ejemplo, como un segundo factor de autenticación, está en el debate de la comunidad TI, ya de los técnicos. ¿Por qué te digo esto, Daniel? Porque no es llegar a implementar un segundo factor de autenticación en el caso de clave única, ¿ya? No así en otras plataformas, pero sí en el de clave única. ¿Por qué? Porque el de clave única la ocupan gente tanto digitalizada como gente que no está digitalizada. Exacto. Entonces hay gente que no sabe entrar no sabe ni siquiera entrar a la plataforma de clave única y necesita ese tipo de ayuda. Pero ¿cómo se filtra esto si son datos tan sensibles? ¿De quién es la culpa, Alexander? En este momento sería la responsabilidad totalmente del usuario en el contexto del malware de InfoStealer, ¿ya? Sería la responsabilidad del usuario. Porque en sí, lo que tratamos nosotros, y también en Mandril, o como Alexander, llamémoslo así. Sí. Bueno, para eso tengo un canal aparte, un canal de red social de TikTok, donde bajo al nivel de las personas para poder concientizarlas sobre estos temas. Falta mucha concientización, falta mucho trabajo en la concientización en materia de ciberseguridad en el país. Estoy pensando que eventualmente, ¿sabes qué solución podría haber para el tema de la clave única? Que yo creo que entra en contraposición. Me tocó viajar a Países Bajos porque el registro civil va a tener ahora también en tu teléfono tu identificación digital. O sea, tú vas a poder tener tu carnet de identidad en el teléfono.
¿no? Y te va a permitir también, con eso, puedes hacer un montón de trámites y autentificar con el rostro. Con el rostro y con la huella. Por lo tanto, muchas de las cosas que a lo mejor podemos hacer con la clave única la podríamos hacer a través de esta identificación digital y con doble chequeo de identidad a través de biometría. Eso podría eventualmente ser una de las formas de solucionar todo esto, ¿no? Sí, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Sí, si tuviésemos sistemas seguros, ¿ya? Donde guardemos también nuestro rostro en servidores que sí entreguen la seguridad que nosotros los chilenos necesitamos, ¿ya? Y no por lo mismo, o sea, si tenemos este tipo todavía de issues o de problemas, difícilmente podamos avanzar hacia allá. ¿Sí? Lo que te comentaba anterior, o sea, hay servidores que todavía están deprecados en muchos sistemas de gobierno. Bueno, ahí tenemos pega pendiente entonces también, y el hackeo ético tiene mucho que ver con todo esto también, o sea, tienen que probar los límites de sus sistemas, tienen que ver vulnerabilidades, y eso lo pueden hacer, claro, personas como tú, que trabajan justamente en eso y que me imagino ya tienen las puertas bien abiertas para desarrollar el hackeo ético en Chile. Yo creo que ya está solucionado eso, ¿no? Sí. No hemos postulado todavía como Mandril o como empresa a temas de gobierno, porque también entra ahí un stopping, ya, llamémoslo así, porque se tiene que postular a través de mercado público, ¿ya? Y en mercado público sucede que de repente en algunas entidades piden mucho más, ¿ya? De lo que tienen como presupuesto. Ese es el... No. Yo pienso que también hay un tema de presupuesto totalmente, por eso también hay servidores que están en ese tipo de estado. Entonces se termina contratando a la empresa que diga sí, yo lo hago, y terminan haciéndolo personas que incluso pueden ser hasta junior en ciberseguridad. Entonces, no, es terrible. Ahora también el tema de mercado público, debo decir que me ha tocado hacer algunas cosas, ser proveedor y todo, es un temazo, te piden una cantidad de documentos, de verdad que es una lata. Yo no entiendo cómo hay algunos que sacaron plata tan fácil con todos estos escándalos, las fundaciones. Si a uno cuando quiere hacer las cosas bien, por montos chiquititos, te ponen una cantidad de requisitos estúpidos, debo decirlo. Bueno, Alexander Vianney, siempre es importante hablar de ciberseguridad, por eso este especial en Planeta Infinita, hacker ético, director de la empresa Mandril Ciberseguridad e Inteligencia. Gracias de nuevo por venir y conversar con nosotros. Gracias a ti, Daniel, y a la radio por la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.